Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de histología. Estamos en la clase 5, 4 y 5, 4 y 5. Así que vamos a empezar y vamos a estar hablando sobre cosas fundamentales, básicas, necesarias. A veces hay verdades básicas que por ser básicas las miramos superficialmente y no nos damos cuenta que es el fundamento, son las verdades claves. Hoy quiero hablarles sobre Cristo como el todo. Él es el fundamento inconmovible. Él es el fundamento inconmovible. Si ustedes recordarán, allá en 1 Corintios 3:11, dice la Escritura, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. De entrada, el apóstol Pablo nos pone muy en claro que el fundamento de la vida cristiana, el fundamento eh, salvífico, redentor, es Cristo mismo. Esto es fundamental. La imagen que usa Pablo es la de un fundamento. En la arquitectura, el fundamento es la base sobre la cual se edifica toda estructura. Si ese cimiento es débil o está mal colocado, el edificio se derrumba. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, utiliza esta imagen para describir la única base sólida sobre la que se puede edificar la fe cristiana, Jesucristo mismo. A mí a veces me han preguntado, Pastor Otoniel, ¿a qué cree que se deba tantas posiciones bíblicas, tantas interpretaciones y muchas de ellas equivocadas? Entonces yo les hablo y de manera honesta les digo que cuando uno no tiene una buena cristología, cuando uno no entiende lo que Cristo es, lo que Él ha hecho y el alcance de su obra, entonces realmente no tenemos un buen fundamento y podemos extraviarnos por cualquier camino. Lo que tenemos que entender es que este fundamento no es una doctrina aislada, ni un conjunto de valores, ni una figura histórica más. Es la persona viva de Cristo, con todo lo que Él es, su deidad, su humanidad perfecta, su obra redentora, su muerte expiatoria, su resurrección gloriosa y su retorno prometido. Sin Él, todo lo que llamamos vida espiritual no es más que una fachada sin sostén. Jesús mismo habló de la importancia del fundamento cuando dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca no es un principio moral ni una idea filosófica. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Esto quiere decir que el fundamento ya está puesto. Pablo es categórico. Nadie puede poner otro fundamento. Esto significa que la obra de Cristo es única, suficiente y definitiva. Ninguna filosofía humana, ¿no? Y estos días se han levantado muchos, hablando en términos filosóficos, pero ninguna filosofía humana, ninguna tradición religiosa o esfuerzo moral puede reemplazar o añadir algo lo que él ha hecho. Esto que estamos diciendo derriba dos errores comunes. Por un lado, el sincretismo religioso que mezcla a Cristo con otros mediadores, doctrinas o prácticas, diluyendo su exclusividad. El moralismo autosuficiente que cree que las buenas obras o la disciplina personal pueden ser la base de la aceptación ante Dios. El fundamento no es la iglesia, aunque es su cuerpo.
ni la moral, aunque la promueve, ni la experiencia espiritual, aunque la produce. El fundamento es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto tiene un carácter inconmovible. El carácter inconmovible del fundamento es clave. En un mundo cambiante, donde las modas, las ideologías y las interpretaciones se transforman con rapidez, Cristo permanece inmutable. Dice en Hebreos que Él es el autor y el consumador. Lo declara con certeza. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice en Hebreos 13:8. Esta inmutabilidad significa que todo aquel que edifica sobre Él puede enfrentar tormentas, crisis y ataques sin que su fe se derrumbe. No se trata de que no haya pruebas, sino de que la base de nuestra confianza no depende de las circunstancias, sino de aquel que es eterno. Debemos edificar sobre el fundamento. Esta es la responsabilidad del creyente. Aunque el fundamento ya está puesto, Pablo advierte en 1 Corintios 3, del 12 al 15, que cada uno debe cuidar cómo edifica sobre él. Esto nos recuerda que no basta con creer en Cristo como un acto inicial. Debemos construir una vida coherente con ese fundamento, usando materiales que resistan la prueba del fuego. Oro, plata y piedras preciosas que representan una fe genuina, que representan la obediencia, el amor sacrificial, el servicio fiel. Madero, heno y hojarasca representan las obras superficiales, motivaciones egoístas, apariencia de piedad sin poder espiritual. El día vendrá cuando todo será probado y solo lo que esté alineado con Cristo permanecerá. Esto tiene implicaciones prácticas. Hay varias aplicaciones prácticas para la iglesia y el creyente. En la predicación, por ejemplo, el mensaje debe ser cristocéntrico. Si predicamos sobre moralidad, familia, liderazgo o prosperidad sin conectar todo a Cristo, hemos quitado el fundamento. En la adoración, por ejemplo, la música, la liturgia y las oraciones no apuntan al Hijo, no apuntan al arrepentimiento o, la exaltación, o buscar al Señor, entonces estamos fracasando en nuestro cometido. En la vida personal, antes de tomar decisiones, el creyente debe preguntarse, ¿estoy edificando sobre la verdad y el carácter de Cristo o sobre mis propios deseos? En el servicio, todo ministerio debe tener como propósito final glorificar a Cristo y no a la institución o al predicador. La vida debe ser edificada sobre la roca, ¿no? La vida debe ser edificada sobre la roca que es Cristo. Volver a Cristo como fundamento no es opcional, es una urgencia espiritual. La iglesia de hoy necesita menos ingenio humano y más fidelidad al Cordero. El creyente necesita menos autoconfianza y más dependencia de la roca eterna. El mundo puede ofrecernos múltiples plataformas para edificar nuestra identidad, pero solo una permanece para siempre. Jesucristo, el fundamento inconmovible de nuestra vida, ministerio y adoración sean construidos sobre él y que nada ni nadie ocupe su lugar. Eso es fundamental. La salvación es planteada en las Escrituras desde una perspectiva eterna. No fue un acto casual, ¿no? Fue un acto casual. No quiere decir que tuvo Jesús que intervenir como un acto improvisado, no. El plan de Dios ya se había manifestado desde antes. Hay un plan según las Escrituras y debemos tenerlo presente. La salvación es un plan eterno, no humano.
Dice en Efesios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La salvación, hermanos, no es una idea humana. En un mundo donde la religión a menudo es vista como un invento del hombre para explicar lo inexplicable, la Biblia afirma algo radicalmente distinto. La salvación no es un descubrimiento humano, sino una revelación divina. No nació en la mente de un filósofo, ni fue producto de un consejo religioso, ni respuesta improvisada a una crisis. La salvación fue concebida en el consejo eterno de Dios antes de que existiera el tiempo y el universo. Por eso Pablo la describe como el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11. Esto significa que nuestra redención no es un parche para arreglar un error, sino el despliegue de un plan perfecto y premeditado. La caída de Adán fue prevista, no imprevista. La caída de Adán fue prevista. Por eso la Biblia presenta a Jesús como el Cordero inmolado desde antes de la fundación. Eso de antes de la fundación se refiere a antes de la caída, porque Dios sabía que el hombre iba a caer. Algunos imaginan que la desobediencia de Adán es en el huerto del Edén sorprendió a Dios. Algunos tienen esa idea, que sorprendió a Dios. Que el plan de enviar a Cristo fue una reacción de emergencia, nada más lejos de la verdad. La Escritura enseña que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Esto implica que el sacrificio de Cristo estaba determinado antes de que el pecado entrara en la historia humana. Dios no fue sorprendido por la rebelión, la permitió en su soberanía para manifestar sus atributos de justicia, misericordia, amor y gracia de una manera que de otro modo no habría sido revelada. El hombre, según la declaración divina, está muerta en sus delitos y pecados. El plan de salvación, en el plan de salvación, parte de un diagnóstico, el plan de salvación parte de un diagnóstico claro. El ser humano, por causa del pecado, está espiritualmente muerto. Así dice Efesios 2:1. Esto significa, hermanos, incapacidad moral. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Esto significa incapacidad espiritual. No podemos buscar a Dios sin que Él primero nos atraiga. Esto significa incapacidad relacional, porque el pecado nos separa completamente de la comunión con nuestro Creador. Frente a esta condición, cualquier intento humano de redención, ya sea a través de obras, rituales o filosofías, es inútil. La salvación es obra absoluta de Dios, no colaboración parcial del hombre. La gracia es la esencia del plan eterno. La salvación tiene como corazón la gracia divina. Efesios 2:8 al 9 lo declara con claridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto destruye el orgullo humano. Si la salvación dependiera en parte de nuestras obras, tendríamos motivo para jactarnos. Pero al ser completamente un regalo de Dios, toda la gloria le pertenece a Él. La gracia no solo perdona, nos transforma, nos adopta como hijos y nos capacita para vivir en santidad. Cristo es la ejecución perfecta de ese plan. En el centro del plan eterno está la obra de Cristo, su encarnación como Dios hecho hombre para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Su muerte expiatoria como sacrificio sustitutorio que satisface la justicia divina.
su resurrección gloriosa que garantiza nuestra victoria sobre el pecado y la muerte, su exaltación que asegura que Él reina ahora y volverá para consumar la redención. Nada en este plan es improvisado. Todo en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su ascensión, es la ejecución precisa de lo que el Padre había determinado desde la eternidad. Ningún suceso fue casual. Y esto, hermanos, tiene implicaciones prácticas. Produce seguridad. Si la salvación es plan eterno de Dios, no puede ser anulada por el hombre ni por las circunstancias. Produce humildad. No tenemos nada de qué gloriarnos, todo lo recibimos por gracia. Produce confianza en la soberanía de Dios. Si Él gobierna, el plan de salvación también gobierna cada detalle de nuestra vida. Además, nos impulsa y nos da una urgencia en la proclamación. Este plan, aunque eterno, debe ser anunciado en el tiempo presente para que los elegidos oigan y crean. Nosotros debemos aprender a descansar en el plan de Dios. El mundo vive creyendo que puede salvarse a sí mismo, pero la cruz proclama lo contrario. Solo Cristo salva. Él es la encarnación del plan eterno de Dios. Aferrarse a Él no es un acto religioso más, sino la única esperanza de vida eterna. Que esta verdad nos lleve a adorar con gratitud, a predicar con valentía, a vivir con la certeza de que nuestra religión está segura, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho, hace y hará. Eso es clave. Debemos poder descansar en ello. La soberanía de Dios está presente en la obra redentora. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Isaías 46, 10 dice, haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice. Entonces, esto nos empuja a pensar que la salvación es una obra soberana. Cuando hablamos de salvación, no hablamos de un esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre, como si fuera una sociedad con partes iguales. No. La Biblia presenta la salvación como una obra soberana de Dios desde el principio a fin. Él es el autor y el consumador de la fe. Él la planea, Él la inicia, Él la ejecuta y la consuma. Dios es receptor, no coautor. Dios no necesita pedir permiso ni ajustarse a condiciones externas. Él actúa conforme a su consejo eterno, determinado antes de la fundación del mundo, tal como declara Daniel. Dice en Daniel 4, 34 al 35, su dominio es sempiterno y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Aleluya. Gloria a Dios. La elección según la gracia. Escuche esto. La soberanía divina en la redención se manifiesta en que Dios elige a quienes quiere salvar. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 nos muestra esta verdad. En ese texto afirma que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Esta elección no se basa en méritos humanos ni en la previsión de nuestras obras. Romanos 9:16 lo deja claro. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lejos de ser una verdad fría, esta doctrina es motivo de profunda adoración, porque muestra que nuestra salvación no se apoya en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. Ahí obra lo que los teólogos enseñan, la gracia irresistible. Cuando Dios decide salvar a alguien, lo llama eficazmente por medio del Evangelio.
y del poder del Espíritu Santo. Este llamado no es una mera invitación que podemos aceptar o rechazar por capricho. Recuerden que hay un llamado externo y hay un llamado interno. Es una obra interna que abre nuestros ojos espirituales, quebranta nuestro corazón y nos conduce voluntariamente a Cristo. Jesús lo expresó así: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así dice en Juan 6:44. No se trata de una cohesión externa, sino de transformación interna. Dios cambia nuestra disposición para que veamos a Cristo como nuestro mayor tesoro. Es importante tomar en cuenta la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. La soberanía divina garantiza no solo el inicio, sino la conclusión de la obra redentora. Filipenses 1:6, ¿recuerdan? El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si dependiera de nosotros, caeríamos una y otra vez sin esperanza. Pero porque depende de Él, podemos estar seguros de que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, hay algunas objeciones y también tenemos respuestas. Si Dios es soberano, se preguntan algunos, ¿por qué tenemos que predicar? Pero hay que entender, porque la predicación es el medio que Dios ha determinado para llamar a los escogidos. La soberanía divina no anula la responsabilidad humana, sino que la establece. Ahora nos preguntaríamos, si Dios elige, ¿es injusto? Pablo responde en Romanos 9, 14 y 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia. La gracia, por definición, no se debe. Es un regalo inmerecido. Ahora, también podríamos preguntarnos, entonces, ¿puedo vivir como quiera porque Dios me guardará? Hay que entender, la gracia verdadera produce obediencia, produce santidad. La salvación soberana transforma al creyente para amar la justicia y rechazar el pecado. Esto tiene implicaciones prácticas, nos da seguridad. No vivimos en la incertidumbre. Dios ha determinado nuestro fin y nos conducirá hasta él. Nos da humildad. No hay espacio para el orgullo espiritual. Todo lo que tenemos proviene de la misericordia soberana de Dios. Confianza en la misión. Predicamos sabiendo que la salvación depende de Dios y eso nos da certeza de que habrá fruto. También produce adoración. La soberanía divina nos lleva a rendirnos en alabanza, reconociendo que todo es por Él y para Él. Esta soberanía, conocida por el creyente, va a producir adoración. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios no es una doctrina para el debate, sino un refugio para el alma. Saber que es quien salva, guarda y perfecciona a su pueblo debe llenarnos de paz y hacernos descansar en su voluntad. Como Job podemos decir, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que no hay pensamiento que se esconda de ti, como dice en Job 42:2. Y como Pablo podemos exclamar, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Podemos tener esa actitud. Ahora, existe el peligro de un evangelio sin Cristo. Hay que estar atento, hay que tener discernimiento, porque hay mucho falso evangelio a nuestro alrededor, donde Cristo no es la figura principal. Esto es fundamental. Recuerden lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2:2. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Un peligro tan antiguo como la iglesia es desviarnos. Desde los días apostólicos, la iglesia ha enfrentado la amenaza de un otro evangelio, según Gálatas 1, versículos 6 al 9.
No se trata de un mensaje totalmente diferente en apariencia, sino de uno que conserva palabras religiosas, referencias a Dios y elementos espirituales, pero que desplaza a Cristo del centro. En el siglo primero, los judaizantes añadían la circuncisión y las obras de la ley como requisitos para la salvación. Hoy, en muchas iglesias, se sustituye la cruz por mensajes de autoayuda, motivación personal o bienestar material. El resultado es el mismo, un evangelio sin Cristo. Un evangelio centrado en el hombre, antropocéntrico. Un evangelio que gira en torno al hombre. Es un mensaje mutilado. En él, la gloria de Dios es opacada por la exaltación de la autoestima. La cruz es reemplazada por técnicas para mejorar la vida. El llamado al arrepentimiento se transforma en consejos para sentirse bien. Este tipo de mensajes es atractivo porque halaga el ego y promete beneficios inmediatos, pero es incapaz de salvar. Como advierte Jeremías 6:14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. A veces llegan al extremo de reducir a Cristo y distorsionarlo. Un evangelio con Cristo, sin Cristo, no necesariamente omite su nombre, a veces lo utiliza, pero lo presenta de forma parcial o distorsionada. Un Cristo solo maestro moral, pero no Señor y Dios. Un Cristo terapeuta emocional, pero no rey que demanda obediencia. Un Cristo que resuelve problemas terrenales, pero no que salva del juicio eterno. Cuando el Cristo, cuando el Cristo bíblico es reducido, el Evangelio pierde su poder. Es importante darnos cuenta de la centralidad de Cristo en las Escrituras. Jesús no es un complemento opcional al mensaje, Él es el mensaje. Pedro proclamó, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Pablo instruyó a los colosenses para que en todo tenga la preeminencia, hablando precisamente de Cristo. Colosenses 1:18. La predicación bíblica no gira en torno a lo que el hombre puede lograr, sino a lo que Cristo ya ha hecho. La consecuencia de un evangelio sin Cristo es peligroso, es gravísimo. Conversos sin conversión real. Personas que aceptan un mensaje atractivo pero sin experimentar el nuevo nacimiento. Iglesias superficiales, congregaciones que crecen en número, pero no en santidad, ni en madurez espiritual. Fe inestable, al no estar anclada en la obra de Cristo. Se derrumba ante las primeras crisis. Deshonra a Dios, porque no se reconoce no se reconoce ni exalta la obra redentora del Hijo. Por eso debemos tener salvaguardas para mantener a Cristo en el centro. Número uno, hay que predicar expositivamente la palabra de Dios, dejando que el texto bíblico determine el mensaje y su aplicación. Hay que evaluar el contenido de la adoración, asegurando que los cantos y oraciones exalten la obra y persona de Cristo. Hay que formar discípulos cristocéntricos, que comprendan la suficiencia de Cristo para salvación y vida. Rechazar el pragmatismo espiritual, no sacrificar la verdad para atraer multitudes. Hay que guardar el corazón del evangelio. Un evangelio sin Cristo no es evangelio. Es como ofrecer medicina sin el ingrediente activo o como servir un banquete sin el alimento principal. Puede impresionar, pero no nutre ni salva. Por eso la iglesia y cada creyente deben decidir como Pablo. No me propuse saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Solo así el mensaje conservará su poder, su pureza, su propósito eterno. Alabado sea Dios.
Cristo es el centro del mensaje. Él no es un adorno religioso. ¿Recuerdan 1 Corintios 1, 23 a 24? Predicamos a Cristo, dice Pablo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El riesgo de usar a Cristo como ornamento se puede dar. En la actualidad muchos discursos religiosos mencionan el nombre de Jesús, pero solo como un recurso decorativo para dar un matiz cristiano a un mensaje que en su esencia no es el Evangelio. Debemos desarrollar discernimiento. Es el equivalente a poner una cruz sobre un edificio cuya arquitectura interior niega la fe. Este peligro es sutil, que no elimina completamente la referencia a Cristo, pero lo reduce a una mención periférica, colocándolo en los márgenes en vez de en el centro. Es como citar a un invitado de honor al banquete, pero déjalo sentado en la esquina mientras otros ocupan el lugar principal. Esto, hermanos, no es un adorno en el mensaje, Él es el mensaje. Repito, Cristo no es un adorno en el mensaje, Él es el mensaje. Él es el método, Él es la estrategia. El Evangelio bíblico no es una colección de consejos morales, historias inspiradoras o afirmaciones positivas. El Evangelio es la proclamación de lo que Cristo hizo, hace y hará. Pablo lo resume en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No se trata de comenzar hablando de Cristo y luego cambiar el centro del mensaje hacia técnicas humanas. La estructura y la sustancia del sermón, la enseñanza y la adoración deben girar alrededor de su persona y de su obra. Existen varios ejemplos bíblicos de mensajes centrados en Cristo. Por ejemplo, Pedro en Pentecostés, Hechos 2, 22 al 36, expone quién es Jesús, lo que hizo, y llama al arrepentimiento en su nombre. Esteban, ante el concilio, en Hechos 7, recorre la historia de Israel mostrando cómo todo apunta a Cristo, culminando con su exaltación. Pablo, en el Areópago, Hechos 17, 22 al 31, presenta a Cristo como juez y salvador, llamando a todos al arrepentimiento. En cada caso, Cristo no es la nota al pie, sino el núcleo del mensaje. Hay señales de un mensaje donde Cristo es solo adorno. Se menciona su nombre, pero el contenido gira en torno al esfuerzo humano. Se exalta más la experiencia personal del predicador que la obra objetiva de Cristo. El llamado final es a intentar ser mejor, en lugar de arrepentirse y confiar en el Salvador. La cruz es mencionada de forma romántica, pero sin explicar su significado de sustitución y expiación. Ahora, ¿cómo podemos mantener a Cristo como esencia del mensaje? Debemos exponer la palabra de manera cristocéntrica, buscar cómo cada pasaje se conecta con la obra de Cristo, evitando interpretaciones moralistas desconectadas del Evangelio. Predicar la cruz con claridad, explicar que el problema central del hombre es el pecado y la solución única es el sacrificio de Cristo. Recordar la suficiencia de Cristo. Nada fuera de Él es necesario para la salvación. Orar por fidelidad al mensaje. Reconocer que solo el Espíritu Santo puede mantenernos firmes en exaltar al Hijo. Esto también tiene implicaciones para la iglesia y el ministerio. Cuando Cristo es el mensaje y no un adorno, la adoración se llena de gratitud y reverencia. La predicación confronta y transforma en vez de solo entretener. La evangelización apunta a la fe en el Hijo, no a una mejora superficial. La comunidad vive en humildad, reconociendo que todo lo que tiene proviene de Él. Cristo es la esencia del mensaje. Reducir a Cristo a un adorno religioso es cometer la peor de las irreverencias. Es usar su nombre para dar legitimidad a mensajes que no son suyos. La iglesia debe resistir esta tendencia y reafirmar lo que Pablo dijo.
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Que cada sermón, cada himno y cada consejo pastoral dejen claro que Cristo no es un detalle estético, sino la esencia misma de nuestra fe y dedicación. Esto es fundamental. Cristo debe estar presente en la adoración y el mensaje. Cristo es el centro de la adoración y es el centro del mensaje. Esto es clave, fundamental. Jesús es el centro del culto verdadero. Juan 5:23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hay propósito eterno de la adoración. La adoración es mucho más que música o liturgia. Es la respuesta total del corazón humano a la grandeza de Dios. Desde el principio, Dios ha buscado adoradores que le honren en espíritu y en verdad. Y la verdad más gloriosa que debemos confesar en la adoración es que Jesús es el Señor. Todo culto verdadero es cristocéntrico. No porque ignoremos al Padre o al Espíritu, sino porque es imposible adorar al Padre sin honrar al Hijo. Y es imposible honrar al Hijo sin la obra del Espíritu Santo. Juan 16:14. Hay peligro de un culto sin Cristo. Podemos tener un culto impresionante a nivel estético, con música afinada, luces perfectas y oratoria elocuente. Pero si Cristo no es el centro, ese culto será vacío. El Antiguo Testamento muestra un ejemplo solemne. Dios rechazó las ofrendas de Israel cuando su corazón estaba lejos. De la misma manera, hoy puede haber una experiencia, una apariencia de adoración sin la presencia viva del Hijo. Un culto sin Cristo, hermanos, va a exaltar más la habilidad musical que el mensaje del Evangelio. Va a hablar de Dios en términos genéricos. Evita la confrontación de la cruz. Busca la aprobación del público más que la gloria de Dios. Debemos ver el testimonio de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos vemos que el culto de la iglesia estaba saturado de Cristo. Oraban en su nombre, Hechos 4, cantaban sobre su obra, Colosenses 3, partían el pan recordando su muerte, 1 Corintios 11, dedicaban su resurrección, Hechos 2. Para ellos, el centro no era el evento, sino la persona glorificada de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos mantener a Cristo en el centro del culto? Debemos tener cantos con contenido bíblico. La música debe proclamar verdad del Evangelio y no solo emociones pasajeras. Oraciones que exaltan a Cristo, reconocer su señorío y su intercesión constante. Dedicación cristocéntrica. Todo mensaje debe conducir al oyente a ver y amar a Cristo. Cena del Señor frecuente y significativa, recordando su muerte y proclamando su regreso. Esto es la Santa Cena. Testimonios que resaltan su gracia. Historias que muestran lo que Él ha hecho, no lo que el hombre logró por sí mismo. La adoración debe ser hecha en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu significa hacerlo con un corazón regenerado y guiado por el Espíritu Santo. Adorar en verdad implica alienar nuestra adoración con la revelación bíblica de quién es Cristo y lo que ha hecho. No es adoración verdadera aquella que distorsiona su persona o ignora su obra redentora. Jesús no puede ser un elemento secundario. Él es el tema central de toda alabanza genuina. Hay que evaluar los cultos, preguntar honestamente si Cristo está recibiendo la preeminencia o si el foco está en la producción humana. Formar líderes de adoración con teología sólida, músicos y cantores que comprendan que su ministerio es pastoral, no solo artístico. Integrar la adoración con la misión. El Cristo que adoramos en el culto es el mismo que anunciamos en el mundo. Culto verdadero
no comienza con la música ni termina con la predicación. Comienza y termina con Cristo. Él es quien nos abre el acceso al Padre, quien recibe nuestra alabanza y quien nos envía de nuevo al mundo con corazones renovados. Que cada reunión de la iglesia, desde la oración inicial hasta la bendición final, sea una proclamación viva de que Jesús es digno de toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. La predicación debe buscar exaltar al Hijo. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. En Colosenses 1:28 dice, a quien nosotros predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El objetivo supremo de la predicación, hermano, es el siguiente. La predicación bíblica no es un ejercicio de oratoria ni un momento para impresionar con elocuencia humana. Es el medio por el cual Dios comunica su palabra viva, para que Cristo sea conocido, amado y obedecido. Cuando el predicador sube al púlpito, no representa sus propias ideas, sino que actúa como embajador de Cristo, según de Corintios 5:20. Su tarea principal no es inspirar emocionalmente, ni motivar temporalmente, sino proclamar al Hijo como Señor y Salvador. Nosotros podemos ver el ejemplo apostólico. En el libro de los Hechos y en las epístolas encontramos un patrón. Pedro, en Pentecostés, Hechos 2, anuncia la persona y obra de Cristo, su muerte y resurrección, y llama al arrepentimiento. Pablo, en sus viajes misioneros, predica en las sinagogas, en plazas, acerca de Jesús como cumplimiento de las Escrituras y único mediador. Juan presenta a Jesús como el Verbo encarnado, la vida y la luz verdadera. En todos los casos, la predicación no gira en torno al predicador ni a la audiencia, sino a Cristo crucificado y resucitado. Hay peligros de no predicar y de no tener a Cristo en el centro de la predicación. Vamos a producir un moralismo vacío, vamos a enseñar principios éticos sin el poder del Evangelio, vamos a llevar a cabo un entretenimiento religioso, mensajes diseñados para agradar, pero no para confrontar el pecado. Vamos a tener una autoayuda disfrazada de predicación, centrada en la superación personal y no en la transformación espiritual. Orgullo ministerial, usar el púlpito como plataforma de autopromoción. Estos enfoques producen oyentes informados, pero no discípulos transformados. Cristocentrismo significa que todo pasaje de la Escritura debe conectarse con la persona y obra de Cristo. La exposición bíblica debe ser fiel. El predicador debe explicar el texto en su contexto, mostrando cómo revela el carácter y el propósito del Señor. Debe haber una aplicación redentiva. No basta con explicar el texto, es necesario llamar al oyente a responder con fe y obediencia a Cristo. Debemos depender del Espíritu Santo. Sin su poder, la predicación se queda en palabras. Con él es vida y transformación. 1 Tesalonicenses 1:5. El contenido esencial es Cristo crucificado y resucitado. Pablo resumió su enfoque ministerial así: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recuerdan 1 Corintios 2:2. Esto no significa que solo predicará sobre la crucifixión literalmente, sino que toda enseñanza estaba anclada en la obra redentora de Cristo. Cuando él hablaba de la familia, el negocio, el trabajo, todo estaba ligado a Cristo. Predicar a Cristo implica mostrar su vida perfecta como cumplimiento de la ley, su muerte como sustituto de los pecadores,
su resurrección como victoria sobre la muerte, su regreso como rey y juez justo. Hermanos, existen varios beneficios de exaltar a Cristo, el Hijo de Dios, en la predicación. En primer lugar, glorifica a Dios. La predicación centrada en Cristo honra al Padre, que lo exaltó sobre todo nombre. Alimenta a la iglesia. Los creyentes crecen en fe, esperanza y amor. Evangeliza al mundo. Los incrédulos oyen el único mensaje que puede salvarlos. Protege de la apostasía. Una iglesia acostumbrada a oír de Cristo no se conforma con mensajes huecos. El predicador tiene un encargo. La iglesia necesita predicadores que, como Juan el Bautista, digan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Que cada sermón sea un eco de las palabras apostólicas. Predicamos a Cristo crucificado, y que el final de cada predicación el oyente pueda decir: he visto más de Jesús y amo más a Jesús. Aleluya. Eso es fundamental. Amén. Hay que tener presente que el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. En Juan 5:23 dice la Escritura: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Una verdad central y no negociable. La declaración de Jesús en Juan 5:23 es radical. La manera en que tratamos al Hijo revela nuestra verdadera relación con el Padre. No existe la adoración genuina a Dios que ignore o minimice la gloria de Jesucristo. Este principio derriba cualquier religión, filosofía o práctica espiritual que pretenda honrar a Dios mientras rechaza a su Hijo. Honrar a Cristo no es una opción para creyentes más comprometidos, sino el requisito indispensable para toda adoración, servicio y obediencia. Jesús afirmó: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Esto no significa que sean la misma persona, sino que comparten la misma esencia divina. Por eso, rechazar al Hijo es rechazar al Padre, y recibir al Hijo es recibir al Padre. El apóstol Juan fue claro: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Eso está en Primera de Juan 2:23. Esto implica que toda la fe verdadera debe ser cristocéntrica y trinitaria. Honrar a Cristo en la adoración implica reconocer su deidad. No es un profeta más, ni un líder espiritual destacado. Es Dios hecho hombre. Exaltamos su obra redentora. La adoración gira en torno a lo que él hizo en la cruz y lo que hace como sumo sacerdote. Afirmar su señorío. No solo es Salvador, sino Rey, soberano sobre todo. No basta con honrar a Jesús en la liturgia dominical. El verdadero honor se muestra cuando obedecemos sus mandamientos, dependemos de Él en la oración, confiamos en su dirección para nuestras decisiones, rechazamos toda gloria propia, dándosela a Él. La Escritura advierte que deshonrar a Cristo trae graves consecuencias. Habrá ceguera espiritual, es decir, incapacidad de entender la verdad. Estaremos bajo juicio eterno. Quien rechaza al Hijo permanece bajo la ira de Dios, dice la Escritura. Y estaríamos promoviendo un culto falso. Aparentar adoración a Dios sin su Hijo es idolatría. En un mundo pluralista, la tentación es diluir el mensaje para no ofender. Pero cualquier evangelio que minimice a Cristo para ser aceptado por todos deja de ser el evangelio verdadero. La iglesia debe resistir el impulso de hablar de Dios en términos genéricos y, en cambio, proclamar con valentía que Jesús es el único camino, la verdad y la vida.
honrar al Hijo es honrar al Padre. Esto se manifiesta en nuestra oración, predicación, vida personal y misión en el mundo. La gloria de Dios está ligada a la exaltación de Cristo. Como dijo Pablo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11. Que nuestra vida entera sea una confesión visible y audible de que Jesús es digno de la misma honra que el Padre. Que así glorifiquemos al Dios Trino. El amor y la gratitud viene a ser el motor de nuestro servicio cristiano. En consecuencia de todo lo que aprendemos, de todo lo que estamos escuchando, esto produce amor y gratitud. Y este es el motor de nuestro servicio cristiano. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahí la palabra constreñir es nos impulsa, nos mueve, nos moviliza. Gloria a Dios, nos lleva hacia adelante. Juan 4:19, amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la vida cristiana, no todo servicio es aprobado por Dios. Es posible hacer mucho para el Señor y sin embargo que nuestro corazón no esté alineado con Él. La Biblia muestra que la motivación que Dios aprueba es aquella que nace del amor y la gratitud hacia Cristo. Servir por obligación, presión social o deseo de reconocimiento conduce al desgaste, al orgullo y en algunos casos al abandono. Pero servir por amor a Jesús es fuente de gozo y perseverancia, incluso en medio de las dificultades. Pablo, en 2 Corintios 5:14, afirma que el amor de Cristo lo constriñe, lo impulsa, lo apremia. Este amor es tanto el amor que Cristo mostró al entregar su vida, como el amor que el Espíritu ha derramado en nuestros corazones. Cuando entendemos el precio de nuestra adoración, servir deja de ser un deber frío, para convertirse en una respuesta apasionada. La gratitud genuina no se queda en palabras, se traduce en acción. María de Betania, en Juan 12:3, ungió los pies de Jesús con perfume costoso, como expresión de amor y agradecimiento por lo que él había hecho en su vida. Así también, el creyente que reconoce la gracia recibida no mide el costo del servicio, sino que se deleita en ofrecer lo mejor para el Señor. El legalismo, hermanos, servir para ganar puntos con Dios o asegurar su favor, esas son motivaciones incorrectas que debemos evitar. La presión externa, servir para agradar a personas, a cumplir expectativas sociales. El protagonismo, servir para buscar reconocimiento o poder. O hacerlo por temor al castigo, actuar para evitar consecuencias negativas. Estas motivaciones, aunque puedan producir actividad externa, no generan fruto espiritual duradero. Hay que recordar constantemente el Evangelio, predicarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos la cruz y la resurrección. Mantenernos en comunión con Cristo en oración. El amor se enfría cuando descuidamos la intimidad con Él. Servir en dependencia del Espíritu Santo, evitando el activismo sin dirección divina. Meditar en la gracia recibida, como Pablo, reconocer por la gracia de Dios, soy lo que soy. 1 Corintios 15:10. Existen muchos ejemplos bíblicos de servicio motivado por amor, hermanos. En Juan 21:15 al 17 dice que Pedro, restaurado por Jesús, sirvió a las ovejas del Señor motivado por la pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Pablo estaba dispuesto a ser gastado por la iglesia, según 2 Corintios 12:15, no por obligación, sino por amor. Los macedonios cedieron generosamente, aún más de lo que podían, según de Corintios 8:3 al 5, movidos por gratitud. Servir desde la gratitud, ¿no? Es importante.
El amor y la gratitud no solo motivan el servicio, sino que lo purifican y lo sostienen. Un ministerio impulsado por la gratitud no se detiene ante la ingratitud humana y un servicio movido por amor no se apaga con las pruebas. Que podamos decir como Pablo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Solo así nuestro servicio será aroma grata para Dios y bendición para su pueblo. Hay un peligro de ser incoherentes, ¿no? La incoherencia de un culto sin Cristo. ¿Recuerdan en Mateo 15:8? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Recuerdan Juan 5:23? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El culto, hermanos, no es un evento social ni un espectáculo religioso. Es el momento en que el pueblo de Dios se reúne para reconocer, proclamar y deleitarse en la gloria de su Señor. Por eso, un culto donde Cristo no es el centro, no solo es deficiente, es incoherente con la fe cristiana. Resulta contradictorio cantar sobre Cristo, pero que la predicación se centre en otra cosa. O usar su nombre en oraciones, pero que el mensaje principal sea la exaltación del hombre. Es como invitar a un banquete al invitado de honor y luego ignorarlo durante toda la celebración. El error de la sustitución. En algunos contextos, Cristo es reemplazado en la práctica por el entretenimiento religioso, donde la experiencia estética desplaza el mensaje del Evangelio, el humanismo espiritual, donde lo importante es la superación personal y no la gloria de Dios, la tradición vacía, donde se repiten rituales y la presencia viva del Señor. Cualquiera de estas sustituciones es una traición al propósito del culto, porque solo Cristo es digno de recibir adoración. Así nos enseña Apocalipsis 5, versículos 12 y 13. A lo largo de la Escritura, Dios rechaza la adoración que es incoherente con su carácter y su verdad. En Isaías capítulo 1, versículo 11 al 15, denuncia sacrificios sin obediencia. En Amós 5:23 ordena quitar el ruido de cánticos sin justicia. Jesús reprendió a los fariseos por honrar con los labios mientras el corazón estaba lejos. Eso está en Mateo 15:8 al 9. En el Nuevo Testamento, esa coherencia se define en términos cristocéntricos. No hay culto verdadero que no exalte la persona y la obra del Hijo. Una predicación desconectada de la cruz son mensajes motivacionales o filosóficos que no anuncian el Evangelio. Son músicas centradas en emociones pasajeros, letras que apelan al sentimiento, pero no proclaman verdades bíblicas. Son oraciones vagas, invocaciones a Dios sin afirmar que Cristo es el mediador. Recuerdan 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Ausencia de la cena del Señor como memorial de Cristo. Ignorar el mandato de recordar su muerte hasta que Él venga. Recuperar la centralidad de la palabra es fundamental. Esto quiere decir que habrá una lectura, exposición y aplicación cristocéntrica. Seleccionaremos música teológicamente sólida, cantos que enseñen y afirmen el Evangelio. Oraremos en el nombre de Jesús, reconociendo que todo acceso al Padre es por medio del Hijo. Celebrar los sacramentos bíblicamente, especialmente la Cena del Señor como proclamación viva en la cruz. Cuando Cristo, hermanos, es el centro, el culto se convierte en un acto de verdadera adoración. Dios es glorificado en la aceptación de su Hijo. Un medio de edificación, los creyentes crecen en gracia y conocimiento de Cristo. Se convierte en una proclamación evangelística. Los incrédulos ven y oyen el Evangelio en acción. Un culto sin Cristo es un contrasentido, una contradicción con el mensaje que debemos creer. Si Él es la cabeza de la iglesia,
debe ser también el centro visible y audible de toda adoración congregacional. Que cada vez que nos reunamos podamos decir con verdad: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, Cristo, hermanos, está presente en la historia y en la vida. Cristo está presente en la historia y la vida. Jesús, hermanos, fue una persona real y viva, no una idea. No hay una tendencia desviada al revisionismo, negando la existencia histórica de Jesús. Pero Jesús es una persona real y viva, no un invento humano, no una idea. Dice en Lucas 2:11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En 1 Timoteo 3:16 dice, el cual fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces esto significa que Cristo no es una construcción humana, hermano. En la mente de muchos, Jesús es solo un personaje religioso, un símbolo de bondad o una idea moral. Pero la Biblia afirma con claridad que Jesús no es una abstracción filosófica, ni una idea piadosa. Él es una persona real, histórica, viva y eterna. El Evangelio no nos invita a creer en un concepto, sino en confiar en una persona que existió, murió, resucitó y reina hoy. Aleluya. La encarnación es el hecho más revolucionario de la historia. Dios mismo tomó forma humana. Esto es históricamente comprobable, ¿eh? Porque dice, la Escritura dice, nació en un tiempo y lugar específico bajo el gobierno de César Augusto. Lucas 2:1. Culturalmente impactante, dividió la historia en antes y después de Cristo. Universalmente influyente, su enseñanza y obra han transformado pueblos, culturas, naciones por siglos. Incluso fuentes no cristianas, como Flavio Josefo o Tácito, registran su existencia. No hablamos de un mito, sino de un hombre verdadero que es también el Hijo de Dios. La Biblia no presenta a Jesús como una leyenda, sino como aquel que fue visto, oído y tocado. Primera de Juan 1:1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aleluya. Los discípulos no arriesgaron sus vidas por una idea, sino por un maestro que conocieron personalmente y cuya resurrección testificaron con valentía. Jesús vive hoy, hermanos. La realidad de Jesús no se limita a su pasado histórico. Él está vivo ahora. Resucitó físicamente, venciendo la muerte. Así dice Mateo 28:6. Ascendió gloriosamente. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Habita en sus hijos por medio del Espíritu Santo. Gálatas 2:20. Esto significa que la relación con Cristo no es con un personaje del pasado, sino con un Señor presente y activo. Cuando Cristo Jesús es visto solo como símbolo, la fe se convierte en moralismo sin poder. La adoración se vuelve un acto cultural, no espiritual. El evangelismo se transforma en promoción de valores, no de salvación. Un Cristo reducido a una idea no salva, no transforma y no merece adoración. Orar como quien habla con una persona viva, eso es lo que tenemos que hacer. No repetir fórmulas, sino dialogar con el Señor resucitado. Leer la Biblia buscando su presencia, no solo información, sino comunión.
Confiar en sus promesas diarias, sabiendo que Él tiene poder para cumplirlas hoy. Servir con la certeza de que Él camina con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días, dice Mateo 28:20. Y sus hermanos, no es un recuerdo, es una realidad. No es un ideal lejano, es el Señor cercano. No es una figura de museo, es el Rey vivo que gobierna y regresa pronto. Nuestra fe no se fundamenta en un mito inspirador, sino en una persona resucitada y glorificada que dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:17 al 18. Alabado sea Dios. El impacto histórico y eterno de Cristo es importante. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice en Lucas 1:33 que su reino no tendrá fin. Entonces, esto significa, hermanos, que Cristo es el eje de la historia. Jesús es un personaje que apareció de forma marginal en la narrativa del mundo. Él es el centro de la historia humana. El calendario mismo se divide en antes de Cristo y después de Cristo, reflejando el impacto de su venida. Ningún otro líder, maestro, reformador ha transformado la historia como lo hizo Jesús. Él no fundó un imperio militar, ni escribió un tratado político, pero su vida, muerte y resurrección han moldeado civilizaciones, leyes, artes y culturas durante más de 2000 años. En apenas 3 años de ministerio público, Jesús proclamó el reino de Dios con autoridad sin precedentes. Mateo 7:28 al 29. Sanó enfermos, resucitó muertos y mostró dominio sobre la naturaleza. Enseñó con parábolas que han atravesado siglos y culturas. Atrajo multitudes, pero también provocó la oposición de las autoridades religiosas y políticas. Su crucifixión, vista por el mundo como una derrota, fue en realidad el acto redentor más grande de la historia. La resurrección de Jesús es el evento que cambió la historia para siempre. Confirmó que Él es el Hijo de Dios. Garantizó que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Inauguró la victoria sobre la muerte y esperanza de vida eterna para su pueblo. Sin la resurrección, el cristianismo se derrumbaría con ella. Permanece invencible. A lo largo de los siglos, el Evangelio de Cristo ha transformado vidas en todas las naciones, inspirado movimientos de justicia, compasión y libertad. Aleluya. Originando instituciones educativas, hospitales y obras misioneras. Ha influido en el desarrollo del arte, de la música, de la literatura para la gloria de Dios. Incluso los valores que el mundo celebra, como la dignidad humana, la compasión y la igualdad, tienen raíces en la enseñanza y ejemplo de Jesús. La obra de Cristo no solo cambió el curso de la historia humana, tiene un impacto eterno. En Apocalipsis 22:13 dice, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo juicio final será en sus manos, dice en Hechos 17:31. Su reino es inconmovible y eterno, dice en Hebreos 12:28. Cuando todo lo demás se derrumbe, Cristo permanecerá. Adoración es reconocer su grandeza y darle toda la gloria. Podemos confiar sabiendo que la historia no está fuera de su control, porque Cristo la gobierna. Podemos participar activamente en la misión, en la expansión de su reino. Podemos tener esperanza con la certeza de que su victoria final es segura. El impacto de Cristo en la historia es innegable. El impacto de Cristo en la eternidad es inconmensurable. Por eso, cada persona debe responder a la pregunta que él mismo hizo. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Recuerda Mateo 16:15.
La respuesta definirá no solo nuestra vida presente, sino nuestro destino eterno. Que podamos decir con convicción, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona el Señor con nuestra vida cristiana? Profundamente, definitivamente. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 15:15 dice, ya nos llamaré siervos porque os he llamado amigos. Hay una relación maravillosa que tenemos con Cristo. Hermanos, la vida cristiana no se reduce a un conjunto de rituales, reglas o prácticas morales. Es ante todo una relación viva y personal con Jesucristo. Debemos asistir fielmente a los cultos, leer la Biblia y participar en actividades ministeriales. Pero si no conocemos a Cristo íntimamente, solo estamos practicando religión sin vida. El cristianismo auténtico no consiste en hacer cosas para Dios, para ganar su favor, sino en vivir en comunión con aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Jesús es nuestro Señor. A Él le debemos obediencia absoluta, porque es el Rey de Reyes, Lucas 6:46. También es nuestro amigo, camina con nosotros, nos escucha y se interesa por cada detalle de nuestra vida, según Juan 15:15. Esta doble realidad, Señor y amigo, nos guarda de dos errores. Tratarlo con familiaridad, de manera irreverente, olvidando su majestad, o servirle con temor servil, olvidando su amor cercano. Vivir en relación con Cristo implica escuchar su voz a través de su palabra, Juan 10:27, responder en oración como un diálogo continuo, no solo en momentos de crisis, obedecer sus mandamientos como expresión de amor, Juan 14:15, depender de su gracia en cada aspecto de la vida, según de Corintios 12:9. El creyente que camina con Cristo desarrolla sensibilidad espiritual para discernir su guía y su voluntad. Cuando la relación con Cristo se enfría, la vida cristiana se vuelve mecánica. Se ora por costumbre, no por comunión. Se asiste a la iglesia por hábito, no por hambre de Dios. Se sirve por obligación, no por amor. Esto nos recuerda la palabra de Jesús a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Tiempo diario a solas con Dios es importante. Para cultivar esta relación, tenemos que tener tiempo diario a solas con Él. Utilizar la lectura bíblica y la oración. Practicar la presencia de Dios, recordar que Él está con nosotros en todo momento. Hay que tener comunión con el cuerpo de Cristo, una iglesia local, relacionarnos con otros creyentes que nos animen a seguirle. Tenemos que ser obedientes de manera inmediata, responder sin demora a lo que Él nos muestra. Debemos tener una gratitud constante, reconocer su bondad en cada situación. Cuando la vida cristiana fluye y una relación con Cristo, hay gozo constante, hay paz profunda, incluso en medio de las pruebas. Hay poder para vencer el pecado. Hay dirección clara para las decisiones. Amén. Seguir a Cristo no es solo aceptar una doctrina, hermanos. Es caminar diariamente con una persona viva. Él mismo nos invita. Venid a mí y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Que nuestra vida cristiana, hermanos, no se reduzca a prácticas externas, sino que sea la expresión de una relación creciente, íntima y transformadora con el Señor Jesucristo. Amén. Ahí nos vamos a quedar, hermanos. Gloria a Dios. Hemos avanzado. Podemos darnos cuenta de la importancia de entender lo que significa el Señor. Hay algunos comentarios aquí. Interesante. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches, pastor Otoneo. Buenas noches, hermano. No sacrificar la verdad de la palabra de Dios para atraer multitudes. Qué buena declaración. Esa es una buena declaración. No sacrificar la verdad de la palabra de Dios para atraer multitudes, que es lo que muchas veces estamos viendo en estos tiempos, ¿no? Peligroso. Muy bien, hermanos, ahí nos vamos a quedar.
Tienen tiempo todavía hasta la penúltima clase para presentar sus trabajos. Recuerden, debemos buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, las referencias. Un ejemplo, Jesús es el ángel de Jehová. Cristo es la nube. Cristo es la columna de fuego. Cristo es la zarza ardiente. Ya les estoy dando una pista, ¿no? Ya. Así que de ahí pueden desarrollar. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos en la siguiente. Oren por mí, por favor, por mi salud. Estoy recuperándome, pero pido con humildad que oren por mí. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Sigamos adelante en el Señor. Dios le bendiga.